Qué bueno que nos acompañan. Quinta y última entrega. Ecuador es noticia. La CIA en Ecuador. Latinoamérica es noticia. La CIA en Latinoamérica. Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿América para los americanos? Eso se decía en la doctrina Monroe. Luego vino la Operación Cóndor. Ahora se habla de golpes suaves. Todo con un mismo objetivo: golpear las democracias de la región. Hemos desnudado rostros de figuras, agentes de la CIA que desestabilizan a los países del sur, que desestabilizan específicamente al Ecuador. Vamos a hablar de todo esto. Hoy, Latinoamérica en juego es nuestro tema. Bienvenidos, acompáñenos. Durante muchísimos años, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha formado, ha financiado y ha equipado a agentes para desestabilizar. Hoy vamos a darle alcance regional a todo esto. Lo vamos a hacer de la mano de un experto que también vino bien equipado, pero con investigación. Vino con libros, vino con la historia de la CIA, que ha sido tema de interés y de preocupación permanente para sus estudios. Es el doctor Mario Ramos, sociólogo, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos en Es Noticia. Gracias por la invitación. No generó mucha sorpresa lo que reveló Telesur este lunes. Sin embargo, sí despertó las alarmas y sí genera mucha preocupación. Sí, no hay ninguna sorpresa en la arena internacional. Siempre hay una lucha constante por el poder y lo que hace los Estados Unidos es sostener bajo diferentes metodologías o estrategias su hegemonía, es lo que busca, y ha desarrollado diferentes doctrinas, ¿no? Por ejemplo, la doctrina Monroe y otras doctrinas, y ahora estamos con el concepto de poder inteligente, que es una manera sofisticada de mezclar el garrote y la zanahoria, o lo que llamaba Maquiavelo la razón y la fuerza animal. Con operaciones psicológicas. Sí, operaciones psicológicas, guerra de cuarta generación, o sea, temas mediáticos, guerras comerciales, económicas, financieras. Usan una combinación de estrategias, ¿sí? De todo tipo, de acuerdo a las condiciones de cada país, hacen un análisis de contexto y aplican, digamos, por decirlo así, la medicina apropiada, ¿no? Es una cuestión muy sofisticada, un análisis concreto de la situación concreta, y ven por dónde están los lados vulnerables para tratar de implementar el cambio de régimen, sobre todo a gobiernos que no son o no se alinean a la política exterior y a los intereses de los Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente 160 acciones injerencistas de los Estados Unidos en países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a ver esta historia. Según analistas, con la llamada doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos, el país inició su falsa moral para atribuirse ser el juez de los pueblos del mundo.
hacer intervenciones armadas y a través de ello lograr apoderarse de las riquezas de otros países. En la actualidad, Estados Unidos ha cambiado sus métodos de actuación en la región, promoviendo e impulsando planes desestabilizadores al financiar a la derecha y con entrenamiento militar, manipulación de la opinión pública para llamar a la desobediencia civil, apoyados por medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Un claro ejemplo de la injerencia se puede ver actualmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, gobiernos de corte social y progresista donde Estados Unidos ha apoyado a los opositores, como en el golpe blando de Brasil y la guerra económica en Venezuela. Algunos de los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana son mantener una superioridad en el plano estratégico militar con el continente americano, controlar las economías latinoamericanas y caribeñas en el sistema económico mundial, garantizar el acceso en condiciones ventajosas a los recursos naturales estratégicos presentes en la región, maximizar su participación en el sistema de propiedad, la base productiva, los mercados y los sistemas financieros de los países latinoamericanos y caribeños, mantener la preponderancia de los valores norteamericanos en los circuitos mediáticos y de la cultura popular, contrarrestar los fenómenos transnacionales percibidos como amenazas para la sociedad estadounidense. El intervencionismo de Estados Unidos consta de 3 puntos: el control político, la amenaza y chantaje económico y la presencia de bases militares y soldados para mantener o derrocar gobiernos. No se trata de gobiernos republicanos ni de gobiernos demócratas. Han pasado los años y siempre se persigue desestabilizar a los gobiernos de la región. ¿Es acaso la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica una política de Estado y no de gobierno? Es una política de Estado. Aquí no hay que diferenciar entre demócratas y republicanos. Ellos mantienen una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso han llegado a ser imperio. Yo creo que lo que estamos observando en estos tiempos es, y la evidencia lo indica, que básicamente los que han sufrido este tipo de estrategia desestabilizadora son gobiernos de carácter progresista, porque habría muchas razones, habría muchos pretextos, por ejemplo, para implementar este tipo de metodología en gobiernos como México o realidades como Colombia, donde hay, por ejemplo, en Colombia una crisis humanitaria, se asesina a activistas sociales todas las semanas, todos los meses, hay miles de casos de falsos positivos, cientos de miles de desaparecidos. El tema de México, lo que es ha perdido mucho control territorial, ¿no? Por el tema de las bandas de crimen organizado. Entonces hay muchos pretextos, si es que fuera por defender la democracia, como dicen, ¿no? Por el desarrollo, que es otro pretexto, ¿no? Habría defensa de la libertad de expresión. Libertad de expresión, por ejemplo, se asesinan muchos periodistas en México y en Colombia. Entonces habría muchos pretextos, pero no, los países que están sufriendo este tipo de intervención, de injerencia, son justamente países que no se alinean a la política exterior de los Estados Unidos. Pero frente a toda esta situación también se busca blindar. Es por esa razón que también han surgido bloques de integración, justamente para poder hacerlo. Y es por esa razón que también se trata de cambiar la forma, se le da matices a estas acciones desestabilizadoras a través de los golpes suaves, por ejemplo. Tenemos una historia también en relación a eso para poder analizarlo, doctor Ramos. Hoy la izquierda latinoamericana es víctima de acciones desestabilizadoras. Surgen nuevas técnicas. La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Así lo dijo en una oportunidad el politólogo estadounidense James Sharp, quien ha escrito 5 pasos para provocar acciones desestabilizadoras en contra de gobiernos calificados por la derecha como incómodos. Sharp se refiere al llamado golpe blando, que no es más que un método que se lleva a cabo mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional. Las acciones de esta táctica incluyen promover un clima de malestar, desarrollo de campañas en defensa de derechos humanos, acompañadas con supuestos casos de corrupción y totalitarismo, y de operaciones de guerra psicológica para forzar la renuncia del presidente.
Las operaciones psicológicas actúan como un eslabón y sugieren las llamadas distorsiones informativas, ejecutadas por las grandes corporaciones mediáticas encargadas de producir y distribuir noticias intoxicadas que dan soporte a una agenda sitting. La estrategia de manipulación propagandística se ejerce a través de herramientas digitales, manejadas por las ONG y hackers en laboratorios comunicacionales. El epicentro de estas estrategias se han registrado en Honduras, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, incluso en países de Medio Oriente como Egipto y Ucrania en Europa del Este. Son 5 pasos de ese método de golpe suave de Jim Sharp, que no necesariamente uno es consecuencia de la otra, no necesariamente van en seguidilla, a veces se saltan los pasos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Usted como especialista en estrategia política, ¿está bien lo que hasta el momento han hecho los gobiernos progresistas de la región, que han tenido que soportar este tipo de pasos que conducen a un golpe blando? Lo que ha hecho Sharp es sistematizar varias experiencias históricas en donde, por ejemplo, fuerzas populares, movimientos sociales legítimos derrocaron dictaduras con el movimiento social. Por ejemplo, Gandhi. Gandhi acabó con el imperio británico y logró la independencia de la India de manera no violenta. Entonces, lo que hizo Sharp es sistematizar estas experiencias a lo largo de la historia. ¿Cuál es la diferencia entre movimientos sociales legítimos que luchan contra dictaduras, luchan contra gobiernos opresivos, con lo que está haciendo los Estados Unidos? La diferencia es que ellos arman toda una arquitectura injerencista, infiltran la sociedad, usan varias herramientas, como por ejemplo ONGs, medios de comunicación vinculados y otras herramientas para ir construyendo una arquitectura de injerencia, ¿sí? Y con esto logran de manera artificial generar este tipo de violencia social, ¿no es cierto?, para provocar la caída de gobiernos que no lo son, que no se alinean, como dije hace un momento, a sus intereses. Eso es lo que hace. Ahora, nosotros como América Latina, bueno, conocemos, y todos los servicios de inteligencia conocen las metodologías de los servicios de inteligencia. En cierta manera, por decirlo de una forma, así hace su trabajo. Lo que deberíamos hacer los gobiernos progresistas es generar, ya porque ya son demasiados golpes que se han recibido, generar una estrategia, generar una doctrina, ¿no?, y que se vaya comprendiendo esta forma de actuar para defenderse y proteger gobiernos legítimos. Aquí no se trata necesariamente de proteger a un gobierno, sino que se respete a la soberanía, se respete a las instituciones democráticas y se respete a gobiernos legítimamente elegidos. Eso es lo que se trata aquí. Entonces, hay amenazas, y este es un nuevo tipo de amenazas, y los servicios de inteligencia, como un elemento básico para ellos emprender sus esfuerzos de búsqueda, que se dice, es definir las amenazas. Y aquí estamos frente a una amenaza nueva, de nuevo tipo, muy sofisticada, de la cual yo veo que todavía no se acaba de comprender cómo enfrentarla. Una de las formas es expulsar algunas organizaciones no gubernamentales con hechos comprobables de desestabilización. Lo hizo Ecuador, lo hizo Bolivia también. Vamos a ver esto. Hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Evo Morales, expulsó a la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID en mayo de 2013 por injerencia en política interna. Sin embargo, la injerencia no cesa. Por lo menos una vez al mes llegan funcionarios de USAID a Bolivia, donde legalmente no tienen oficina, no deberían estar operando, a atender los proyectos que son financiados directamente. En criterio de este experto, la fundación alemana Konrad Adenauer se ha convertido en un brazo operativo de la expulsada USAID en este país. A través de la CAS, una fundación alemana, conocida por sus posiciones conservadoras, que ha estado trasladando recursos a proyectos de liderazgo, de redes sociales, de desarrollo comunitario o desarrollo vecinal a través de esta fundación alemana. La USAID fue creada en 1961 en sustitución de la Alianza para el Progreso, encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense de carácter no militar. La Alianza para el Progreso había llegado a América Latina para apoyar al desarrollo de los pueblos más pobres, y resulta que vemos a la Alianza del Progreso, que después fue USAID, ¿no es cierto?, entregando armas a un grupo
de campesinos para provocar enfrentamientos sangrientos en las minas y por lo tanto para justificar la privatización de las minas. El gobierno boliviano, al expulsar a esta agencia, denunció que su directora Lilian Ayalde, quien fue enviada luego a Paraguay, participó en un intento de golpe contra el presidente Evo Morales y promovía la división de las organizaciones indígenas. Y en Paraguay, casualmente, USAID también estuvo involucrada en el golpe parlamentario, legislativo contra el presidente Lugo. Y mira qué extrañísima casualidad que la señora Ayalde en los últimos años ha estado trabajando en el Brasil y ha estado presente durante estos últimos meses precisamente en el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma. Ante el acoso permanente para desestabilizar a los gobiernos que cuestionan la política estadounidense, este país promueve una respuesta regional. Tiene que convocarnos fundamentalmente a la Comisión de Defensa de UNASUR para discutir mecanismos de autodefensa regional. Bolivia es el segundo país que ha expulsado a la agencia estadounidense USAID. Rusia lo hizo el año 2012, también por injerencia en política interna. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. ¿Pero es suficiente con expulsarlos? Eso nos lo va a responder nuestro invitado del día de hoy. En Ecuador es noticia, Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ya volvemos. Estas organizaciones no gubernamentales tienen muchas excusas para penetrar en la política interna de nuestros países. Hablan de defensa de la democracia, hablan de defensa de la libertad de expresión, dicen que actúan algunas por razones humanitarias. Lo cierto es que cuando se descubre que la intención que hay detrás es otra, algunos gobiernos, lo ha hecho Ecuador, lo hizo Bolivia, según vimos en la nota anterior, deciden expulsarlos. ¿Es suficiente, doctor Ramos, con expulsarlos? No es suficiente. Yo creo que hay que pasar a tratar de identificar toda la arquitectura, para ver cómo han construido el modelo de desestabilización específico, porque a cada país le estudian y le aplican, ¿no?, un modelo específico de desestabilización. Entonces, además, hay que desarrollar una estrategia integral, diplomática, por ejemplo. ¿No? ¿Qué hacemos en términos diplomáticos? Yo creo que ya es hora de salirse de la OEA, por ejemplo. Esa ya es una arquitectura antigua que obedece a los intereses de los Estados Unidos, a la Guerra Fría, y estamos viendo cómo actúa Almagro y no tiene ningún sentido seguir perteneciendo a ese tipo de supuesta seguridad hemisférica, ¿no?, cuando ya hay otros instrumentos con los cuales se puede dialogar entre nosotros y con los Estados Unidos. También hay que desarrollar, yo creo que sistemas y fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano. O sea, es toda una estrategia integral que se debería desarrollar, diplomática, militar, financiera, contar con el Banco del Sur, por ejemplo, que no se acaba de concretar, y definir internamente cómo se está estudiar, cómo se está tratando de destruir la democracia y la soberanía de los países. Yo creo que hay ejemplos. En Rusia, por ejemplo, se desarrolló una especie de ministerio para justamente estudiar este tipo de formas de injerencia, aunque esto debería también desarrollar los servicios de inteligencia, pero allá también se le dio el carácter más integral, o sea, no solo es un tema de seguridad, sino también es un tema político y social. ¿Qué pudiera hacer el Consejo de Defensa Suramericano en una situación como la de Brasil, por ejemplo? A ver, yo creo que eso es lo inteligente y lo sofisticado de la intervención. Al tener apariencia de legalidad y de legitimidad, obviamente el Consejo de Defensa Suramericano no podría hacer mucho, porque no estamos hablando de un tema militar. Ahí, por eso digo, es integral. Ahí habría que hablar, ahí habría que definir, ¿no?, cómo se está ingiriendo. Se adelantan a la cuestión. O sea, un servicio de inteligencia debe
adelantarse a la movida. O sea, ¿cuál va a ser el camino de la desestabilización? Eso hay que averiguar. Y claro, ahí se utilizó el golpe parlamentario. Entonces habría que saber eso con anticipación para tomar las medidas del caso y evitar esa situación. Que es una nueva forma, es una forma que hemos seguido también, como el caso de Brasil, hoy en medio de una situación de protesta permanente frente a esos ajustes que ha traído Michel Temer con este gobierno interino. Es noticia también. Vamos a revisar parte de lo que ha ocurrido en Brasil como parte de esa configuración de golpes a las democracias en nuestra América Latina. Desde el comienzo de las maniobras de la derecha brasileña contra el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, representantes de movimientos sociales, políticos y especialistas han denunciado los intereses que están detrás de ese golpe disfrazado de cambio constitucional. Aquí en Brasil, las figuras que representan el golpe son Cunha y Temer, pero ciertamente hay un interés internacional del imperialismo en herir las fuerzas de Brasil, y para eso necesitan quitar el gobierno de Dilma, del PT. Todo el mundo sabe que fueron Dilma y Lula quienes más beneficiaron a la clase trabajadora. Entonces, quitar ese gobierno abriría las puertas al imperialismo en Brasil, y las figuras que lo representan aquí son Cunha y Temer. Las conexiones entre los intereses comunes de las élites brasileñas y los Estados Unidos han quedado más claras luego que Wikileaks publicara que el presidente interino Michel Temer fue informante de la embajada estadounidense en Brasilia. La preocupación de Estados Unidos hacia el país suramericano se justifica con el aumento en los últimos años del comercio con naciones de Asia y África, con el papel de Brasil en los BRICS y en el proceso de integración latinoamericana, así como también la negativa a la participación de las gigantes petroleras norteamericanas en la extracción de crudo de la reserva presal. E neste momento há interesse claro de atingir a Petrobras. En este momento hay un interés claro de afectar Petrobras, de impedir que Brasil pueda tener el protagonismo que ha ido teniendo y que amplíe su relación con los BRICS, con los países aliados del Mercosur, en un papel de protagonismo que nos permita ofrecer a nuestra población una vida más digna, una vida mejor, con más calidad, y el petróleo es estratégico para eso. No hay dudas que detrás del lavallato hay un gran interés de desmontar grandes empresas brasileñas, nuestra autonomía, nuestra soberanía, y eso está siendo, sin dudas, un elemento que alimenta ese movimiento golpista que Brasil tiene hoy. Ese movimiento golpista que o Brasil hoje assiste. Según explicó la presidenta Dilma Rousseff en entrevista a Telesur, aún no existen evidencias concretas de que los Estados Unidos están envueltos específicamente en el proceso de juicio político. Sin embargo, para los especialistas, no caben dudas que el país norteño es uno de los mayores beneficiados con las políticas neoliberales del gobierno de Temer. Los intereses de Estados Unidos en Brasil son muy grandes. Lo que quiere, en última análisis, es hacer un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Brasil, como Estados Unidos ha hecho con todos los países de América Central, con Colombia, con Perú y con Chile, además de otros países en otras regiones. Pero lo quiere con Brasil, que es la mayor economía de América Latina, y quiere al mismo tiempo, yo diría, destruir al Mercosur. Brasil es protagonista hoy de otro golpe de Estado, mediante el cual las políticas de inclusión social impulsadas por los gobiernos del Partido de los Trabajadores están siendo reevaluadas para implementar un plan de recortes. El actual gobierno interino amenaza reducir significativamente las inversiones en educación, salud y estimular la privatización de empresas y recursos. En ese sentido, la sociedad se moviliza para impedir el retroceso. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia. Golpe parlamentario en Brasil, guerra económica en Venezuela. ¿Cuánto más tienen que soportar nuestras democracias? La revolución bolivariana recibió o tuvo una herencia del neoliberalismo que destruyó la producción en Venezuela. Superar esa herencia no es fácil. Se pudieron haber cometido errores en ese proceso, pero una cosa diferente es un proceso que busca superar esa herencia histórica de pobreza, de una visión rentista de la economía en el marco de una guerra económica, y otra cosa es superar si fuera una situación normal. O sea, hay dos
situaciones completamente diferentes, hay dos escenarios, ¿no? Es muy difícil, por eso es lo complicado y por eso se atenta a la seguridad de los estados, ¿no? Cuando hay una injerencia y justamente, como decíamos hace un momento, se aprovecha de esa debilidad para provocar más caos económico, ¿sí? Eso es lo problemático de esta situación, de este tipo de injerencia. Entonces, no es lo mismo, insisto, ¿no? En un proceso normal, ¿no? De esfuerzos normales para superar problemas históricos cuando hay una intervención extraña en esa situación. Entonces, como decía Sherman Ken, un clásico de la inteligencia, la guerra no solo es política, la guerra no es solo militar, también hay guerras económicas, comerciales, financieras. Entonces, eso es lo que están aplicando en Venezuela. Es el doctor Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, nos ha acompañado en este cierre de programa. Es mucho lo que está en juego en Latinoamérica. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche. A ustedes también. Sigan de cerca cada uno de los especiales informativos que sobre el tema tiene Telesur. Es tema Telesur. Latinoamérica en juego. Ecuador es noticia. La CIA en Ecuador. Latinoamérica es noticia. La CIA en América Latina. Tengan todos una feliz noche.